actúan de esa manera en contra de Israel. Entonces Ahora son, 4 bestias. son las Segundo cuatro video. bestias, Ujú. son enemigos de Israel. De Israel, sí. Y ahora el punto número 5. Para fortalecernos en la fe y estar firmes para las acechanzas del diablo. Para fortalecer. Este es como que dice, el quinto propósito. Estamos viendo el propósito central de las profecías. Para fortalecer. Para fortalecernos en la fe y estar firmes para las acechanzas del diablo. Y ponen ahí un texto, Efesios 6:11. Estar firmes Contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. Efesios 6. contra las acechanzas Del diablo, sí. En Efesios 6 es donde está la armadura de Efesios 6, del 10 a 17. uh-huh. Efesios. Pero en el verso 11. Efesios 6:11, sí. Capítulo 6, 11. 11. Que ahí dice que nos protejamos con las acechanzas del diablo. Ahora el quinto punto, el sexto punto es poder alertar a la iglesia, alertar a la iglesia Alerta. Guan, 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 guan. porque Alerta alertar sísmica. no es alertar, Poder alertar a la iglesia Guan, y al guan, mundo, guan, guan, guan. Alerta sísmica. a la iglesia y al mundo de lo que está pasando y ha de pasar en el mundo. En el mundo. Y ahorita les doy el texto. Y al mundo de lo que está pasando y Ha de pasar. El texto es es Ezequiel 33, Ezequiel 33 del 3 al 6. 33. Del 3. Ezequiel 33, 3 al 6. Dice, y si viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que entonces... El del deber de la atalaya. Exacto. Están oyendo la voz de la atalaya, o sea, están oyendo la voz de... Exacto. Están oyendo la voz de la atalaya al decir que es el punto central de la profecía es llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y a la obediencia. Esa es la voz de la atalaya. La están oyendo. Pero si aún así no se aperciben, o sea, no se arrepienten, no se consagran a Dios, pues bueno, ustedes como quiera por sus pecados morirán. Pero ya no me reclamará nada a mi Dios, porque yo ya les estoy avisando, estoy tocando trompeta.
Sí, Atalaya que el peli... es mensaje. Ah, no, atalaya Mensajero. es un Mensajero, no, 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 es un es guardia. como un guardia que está cuidando que venga el peligro. Exacto. Atalaya es un vigía, Ujú, un ándale. vigilante. Y esos atalayas caminaban alrededor del castillo, arriba de la barda del castillo, caminaban con su arma y su corneta. Veían de lejos venir al enemigo y empezaban, y todos se preparaban Sí. para la guerra. Se les avisaba. Y Que se venía el apercibían, peligro. quiere decir que se preparaban. ¿Verdad? Y Bueno, hay dos cosas que dice que hay un texto en donde dice que es mejor que, o no, que un rico puede entrar en el ojo de una aguja, pero dice que no es la aguja que nosotros... No, aguja se le llamaba en el desierto, en las montañas, a una cavidad donde Ajá. tenían que descargar al camello de la carga que llevaba, acostarlo y Ajá. pasarlo por el ojo de esa aguja. Esa Eso es lo que se refiere ese texto, no literalmente a una La aguja. aguja. Ahora, con respecto al gallo, cuando dice que le dice a Pedro, en verdad te digo que me negarás antes que cante el Ajá. gallo. En ese Pero punto sí dice fue que- literal. Sí, no, Fue literal. porque dice que también que no fue el gallo porque en ese entonces no había. ¿No Que había dice, gallos? bueno, dice que en Israel no, que dice que se decía del gallo porque dice que a esa hora, como eso de las 3, 4 de la mañana, Ajá. pasaba igual que hacían cambios de turno y que tocaban la trompeta. Los vigías. Y eso era el No, cambio no, de... en ese tiempo sí fue literal. ¿Sí? Sí fue literal el gallo. Porque Se entiende, ¿no? lo escucharon todos y Pedro lo escuchó y empezó a Y llorar. recordó Empezó cuando a se le llorar dijo. Cuando Sí. escuchó el canto del gallo. Bueno, ahorita que me veo mucho en esto que me meto mucho en esto, Sí, sí. digo, eso no es, pero digo, pues... No, fue literal el gallo. Por esa causa es que la Iglesia Católica Romana Lo tomó. tiene enfrente a la Catedral de San Pedro, tienen una estatua del supuesto apóstol Pedro Con sus y llaves. tienen en las Su manos un gallo. puño de llaves y junto a él un gallo. Su gallo. Exacto. Porque es literal. Ah, Lo que no es literal Las es llaves. las llaves. Las llaves. Exacto. No es literal. Las llaves que le dijo Jesús a Pedro, a ti te doy las llaves de mi reino. En otras palabras, a él le dio el conocimiento, que es la llave que abre. Ahora, ¿qué se dice que es Jesús? La puerta. La puerta. La puerta. Exacto. Entonces esas llaves abren esa puerta. Por eso dice Jesús, he aquí yo toco a la puerta. Si alguien abre, yo entro y ceno Ceno con él. con- O sea, si tú abres la puerta de La tu puerta corazón, del él entra a corazón. ti. ¿Sí están entendiendo esto? Ujú. Más Entonces, claro ni las la llaves coca. es la palabra de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. Esa que dice yo cenaré con Ajá. es en la cena, ¿no? Este, Pastor también No cenó necesariamente en la cena, mi hermana. Eso de No en las palabras. de Dios, no. Es ahí. Yo cenaré con él, quiere decir ya en el reino de Dios. Cuando ya nos sentemos a la mesa real y física de Jesús, y dice que Jesús mismo nos servirá Qué gran Sí. privilegio. en el reino de Dios. Entonces las llaves no son literales, son simbólicas, pero el gallo sí es literal. Literal. El 6. Y ahora el propósito 7. Son propósitos centrales de las profecías. Pero más bien el propósito central es uno, los demás son propósitos. El 7 dice, estar atentos a las profecías de los últimos tiempos, como lo indica el texto que ya conocen. ¿Cuál es? Segunda de Pedro 1:19. Así es. Estar atentos a las profecías de los últimos tiempos, como lo indica Segunda de Pedro 1:19. Estar atentos a las Ujú. profecías Profecías de los últimos tiempos. de los ¿Cómo? Como lo indica segunda de Pedro Segunda de 1:19. Pedro 1:19. Y vean ustedes, dice que tenemos que estar atentos a las profecías de los últimos tiempos, no a las profecías anteriores, sino a las de los últimos Sí. tiempos. 1:19.
tenemos también la palabra profética, la cual hace que Muy bien. estar Más segura. Más segura. Ahí en la palabra profética, más segura. la cual haces. Así es, Al estar atentos. así es. 1:19. Ajá. Y por último, el propósito número 8, 8. Pinocho. que este está un poquito más largo. Bueno, este propósito ya no es parte del estudio de cómo abordar las profecías. Este octavo propósito es muy personal mío. Bueno, le puse ahí, ¿suena esto fantasioso? Es como una pregunta, ¿no? Y es pregunta más bien. ¿Suena esto fantasioso? ¿Creen que estoy exagerando? Fantasioso. Y otra pregunta, ¿creen que estoy exagerando? ¿Y por qué pongo eso? Bueno, porque doy información sobre de estas profecías y muchos que no las conocen, bueno, pues pueden pensar lo mismo que Hoy, ¿qué, hermano? Exagerando. Exagerando. que son dos preguntas. ¿Suena esto muy fantasioso? ¿Creen que estoy exagerando? Exagerando, sí. Ajá. Y entonces ya abajo le puse, entérense bien e investiguen. Entérense bien e investiguen. E investiguen. Bien, bien, investiguen. E investiguen. Entérense bien e investiguen. Y luego me dicen si estoy exagerando. Y luego, ¿ya escribieron eso? Sí. Y luego me dicen si estoy exagerando. Y por último le ponen, lo mismo decían de los profetas que Dios envió. Lo mismo decían de los profetas que Dios envió. Lo mismo decían de los profetas que Dios envió. Que Dios. ¿Y qué es lo que decían de los profetas? Pues que estaban fantaseando, que estaban exagerando, que estaban locos. Y precisamente loco. lo último que van a poner ahí va a ser, después de los profetas que Dios envió, ponen que Dios envió en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Y luego le ponen un signo de admiración, que es un palito y un puntito arriba. Y le ponen, decían que estaban locos, y lo cierran eso con otro signo de admiración, con un puntito, un palito y un puntito hasta abajo. Decían que estaban locos. Eso decían Decían que estaban tanto de los profetas como de los apóstoles, del mismo Jesús. Le decían que estaba loco, que estaba exagerando y Que lo que hacía lo hacía por Belcebú. sí, que como Válgame, siendo San tú Cusmas hombre el te haces petatero. Dios. Pero el punto es de que yo me baso en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por mismo Jesús, por la boca de Jesús, dice, yo no, las cosas que yo les hablo, no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí. Así como el Hijo unigénito estaba en el seno del Padre, ahora el Padre está en el seno de Jesús, o estuvo en el seno de Jesús. ¿Sí? Hasta que resucitó. Sí. Y de hecho, bueno, dice la Escritura que Dios estuvo con Jesús reconciliando al mundo cuando Él estaba en la cruz. Ajá. O sea, que el Espíritu de Dios seguía No en el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo de Jesús falleció y el Espíritu salió de Jesús. Por eso dijo Jesús, Señor, a ti encomiendo mi Espíritu. Y el Espíritu salió. Pero antes de que muriera Jesús, estaba la presencia de Dios ahí, los ángeles de Dios, porque Jesús en una ocasión manifestó, dice, de hoy en adelante, dice, verán a los ángeles de Dios subiendo y bajando para atender o ayudar al Hijo del Hombre. ¿Sí?
Entonces los ángeles subían y bajaban, pero no eran Se vistos verán por los el demás. cielo abierto y los Sí. ángeles descendían. Nada más Jesús los podía ver, Ajá. ¿sí? Y Dios desde luego, ¿no? Entonces los ángeles estuvieron siempre ahí presentes, la presencia de Dios por medio de los ángeles, ¿sí? Estaba Dios con él. Así como cuando Jesús dice que va a enviar a sus segadores con voz de mando, o sea, ¿cuál Voz de mando? trompeta. El mando que se le dio a él en el cielo y en la tierra, se le dio todo el poder. Todo poder. Con esa voz de mando, voz de arcángel, voz de trompeta. ¿Qué significa la voz de trompeta? Para empezar, la voz de mando es que es orden de Jesús. Porque recuerden, Apocalipsis 1:1 es revelación que Dios le dio a Jesús, Jesús le dio a su ángel y su ángel se lo dio a Juan. Asimismo aquí, Dios le da el poder al Hijo, el Hijo le da poder al ángel, ¿sí? Con voz de poder. Y voz de arcángel es que es el ángel el que va a hablar. Y voz de trompeta es que les va a hablar a los muertos, levántate, así como le dijo Jesús a Lázaro. Lázaro. Nomás que a Lázaro no le dijo levántate, le dijo sal, Ajá. ¿sí? Entonces eso es entendible por medio. No, todo lo que yo les digo ahorita no está escrito así en la Biblia, pero podemos deducirlo por lo que leemos en la Biblia, ¿sí? Porque eso de voz de mando, ¿qué significa? Que Mateo 28:18 dice que todo el poder se le dio a Jesús en el cielo y en la tierra. Entonces con voz de mando Él manda ahorita. Jesús manda en el cielo y en la tierra. Pero así dice en Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? Que con voz de mando y con voz de Ajá, trompeta. y voz de trompeta. Y con voz de Arcángel. arcángel, exactamente. Ajá, sí lo Con voz de reconoce. arcángel quiere decir que los ángeles son los que van a venir a resucitar a los muertos. Con el poder que Dios le dio a Jesús, Jesús les da ese poder a los ángeles. Así como Jesús les sopló a los apóstoles, dijo, tengan el Espíritu. Les sopló y les dio el Espíritu. El que sopló es Jesús, pero Dios dentro de Jesús. Sí, sí. Porque dijo, el Padre mora en mí. Espíritu. ¿Sí? Entonces todo eso lo deducimos por lo que leemos en la Biblia. Pero cuando tú deduces algo y te sales un poco del contexto bíblico, como dices, no, hermano, es que eso no dice la Biblia. Pero puedes deducirlo. En Mateo 28:18 dice que todo el poder se le dio a Jesús en el cielo y en la tierra. Sí. Y entonces puedo deducir que la paloma, el Espíritu de Dios, se posa en el hombro derecho de Jesús. Porque ahí es donde lo unge Dios, ¿verdad? Ajá. Hay una película de Jesús donde cuando baja la paloma se Ujú. posa en el hombro izquierdo, Ujú. pero entonces está equivocado ahí. Claro. O sea, es más real de lo que usted Porque Dios mismo le dice a Jesús, ven y No. siéntate a mi diestra. Sí, lo que o sea, a mi usted derecha. dice. Siéntate a mi derecha, no a mi izquierda, siéntate a mi derecha. Y aparte de eso, todo el poder se le da en el cielo y en la tierra a Jesús. Y aparte, les repito, ahora nosotros como ministros, para ungir, para bautizar, para presentar niños, para dar bendición matrimonial, bendición pastoral, siempre levantamos la mano derecha. En señal de autoridad, por eso decimos, por la autoridad de nuestro Padre Celestial. Porque muchos dicen, por ejemplo, ¿en qué nombre te bautizaron? No, se me bautizaron en el nombre de no, es que si tienes que ir a la iglesia te bautizo en el nombre de Jesús. Lo estamos usando el Padre, el Espíritu y Jesús, los tres. ¿Sí? Así como dice en Mateo 28:18-20. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándoles que retengan lo que yo les enseñé y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. Así dice en Mateo 28:18-20. Ajá. Entonces eso lo deduces, obvio, por lo que estás leyendo en la Biblia. No que tú lo inventes, no que tú le metas de Tengo tu que cosecha. aprenderme ese texto, ¿De cuál? Mateo 28:18. enseñándoles a que retengan todo Lo que yo les enseñé, exacto. Porque ayer contendía con una señora y dice que no, que nosotros ya somos salvos, que por eso Dios puso a su Hijo en la cruz para perdón de nuestros pecados y que nada más una oración. ¿Cómo? No, busque usted el texto donde dice de muchos y yo Y que mismo diga, quede "Sí, eliminado. Jehová". ¿No? Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo, no vaya a ser que yo ayude a muchos a entrar al reino y yo me quede afuera. ¿Por qué? Dijo, Porque bueno, se pierde usted La salvación. dice que yo confieso, dice, yo, si confesaras
con tu boca que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo y eres salva. Le digo, bueno, yo lo confieso, yo creo y todo. Pero ¿qué pasa? Que usted me dice que con una oración yo ya soy salva. Y le digo, yo me voy a mi casa, le digo, puedo tomar, puedo bailar, puedo vivir en adulterio, en fornicación, y soy salva. Y me dice, pues ya depende de usted, dice, porque y ya me le estudió de Apocalipsis, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los idólatras, ni nada de ellos, dice, entrarán en el reino de Dios, y dice que nos vamos a ir al cielo. Con todos zapatos. Le digo para eso, Le digo, yo tengo mis estudios, así como estos legajos de hojas, para refutar precisamente eso. La ida al cielo, bueno, yo saco todos mis textos donde dicen que el reino va a ser establecido tanto el milenial como el eternal sobre la tierra. Acabo de platicar con unos mormones, 2 americanos que entraron a la tienda, estaba yo platicando, y los de la tienda se quedaban así, viendo, en inglés desde luego, porque hablan inglés, también hablan español, ¿no? Pero muy, muy corto. Ya les pregunté, oigan, les hago una pregunta, sí, where God is going to establish his kingdom, o sea, ¿dónde Dios va a establecer su reino? On earth or in heaven, en la tierra o en el cielo. Y siguen viendo uno al otro, y uno dice, en heaven, o sea, en el cielo, y otro dice, no, on earth, en la tierra. Y bueno, pónganse de acuerdo. Digo, no, pónganse de acuerdo aquí. Y ya le digo, tú dices que en el cielo, dice, sí, le digo, dame un texto. Dame un texto, ¿no? Que diga que nos va a decir el cielo. Digo, yo te doy uno, dice, sí, Salmo 37, 29. Ahí dice, porque Los cielos. Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres para que la habiten para siempre. Y el que nos indica de quién son los cielos es Salmo 115, verso 16. es lo que le dije. Ese texto es el que nos dice, los cielos Son son los cielos cielos de de Jehová. Jehová. Y Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Porque ustedes, hay otro texto que dice, porque ustedes habitan aquí abajo y yo habito allá arriba. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Esos textos nos indican claramente que el Señor está allá arriba y nosotros acá abajo. Porque no podemos estar arriba de Dios, no. No, tenemos que estar abajo de Dios. Dios es el que está por encima de todo. Y así lo dice un texto, no me acuerdo el texto. Dice que Dios está por encima de todo el universo, de todo. El lugar donde habita Dios está por encima de todo lo creado. Por encima de todo. Entonces, les repito, con el conocimiento bíblico no nos engañan para nada. Bueno, ahora vamos a ver sobre ese mismo tema, otro título para que le pongan ahí. Ahora le ponemos guías para entender profecías bíblicas. Estudio. No vino el hermano Rubén. A ver si no. El sábado no va a llegar como le toca la dirección. Dices porque no, Así no, me pasa, no llegaba. yo no quiero elegir a práctica. Eso es todo. Bueno, pues mira, a ver si le entiendes aquí a mi letra. Esto es lo que iniciamos ahorita. ¿Sí le entiendes a mi letra? Sí, ya que se escribe así. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No dice, está escrito, ¿no? Nos hacía falta para que nos hiciera reír, ¿no? En estimar. No lo entiende. Déjame le leo. En este nuevo estudio de cómo abordar las profecías, ese es porque ya terminamos lo de evangelismo. ¿Te acuerdas que dijimos que terminamos? Bueno, para entender profecías bíblicas, muy bien. Todas estas señales, o al menos la mayoría de estas
señales las encontramos, apunten los textos, en el Evangelio según Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 3 y en Lucas capítulo 21. ¿Mateo qué? Mateo 24, Marcos 3. Marcos 13 y Lucas 21. Dentro de esos tres evangelios que se les llama, ¿cómo? Evangelios sinópticos. Sinópticos, exactamente. Bueno, Marcos. todas las señales que vamos a ver las encontramos precisamente en esos tres evangelios. Los sinópticos. Sí, que hablan de lo mismo, ¿no? Exacto. Bueno, Hablan de lo mismo. en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, ¿Ese verso... es otro? sí, les sigo leyendo ya, cuando se oyen textos bíblicos los apuntan, ¿no? Y si quieren apuntar de lo que estoy leyendo, pueden hacerlo. Es que yo, bueno, antes de los textos, eso yo no alcancé a Bueno, escribir. todas estas señales, fue lo primero que dije, todas estas señales, o al menos la mayoría de estas señales, las encontramos y ya les di los textos, todas estas señales, o al menos la mayoría de estas señales, las mayorías. la mayoría de estas señales, Nomás dijo primero el segundo de Pedro. Mayoría. No. Lucas. Lucas. Bueno, es que aquí estamos hablando no de un texto, hermano, sino de capítulos. Bueno. ¿Sí? Capítulo 1, ¿no? Necesitamos No, leer no, los no, no. textos para entender. Segundo de Pedro. No. La mayoría de estas señales. No distorsione usted la situación, hermano. No, pues eso bolas Estoy el hermano. mencionando el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Ese es uno. Ya trincalo. Luego estoy mencionando el capítulo 13 de Marcos. Sin versículos. No, sí está. Porque es todo el Y capítulo. luego, También Lucas 21. ¿eh? Lucas Pero 21. también Ajá. Pedro. No dije yo eso ahorita. Yo no mencioné a Pedro. ¿Mencioné a Pedro? Sí, No. dijo primero de Pedro ahorita. Sí. Acabando, yo creo Sí. eso, ¿no? Todo esto. Creo que sí. Dije A ver, eso. Sí. sigue Ajá, leyendo. pero como lo interrumpió, Ajá. ya, pero sí creo que iba a mencionar. Sí. Sí, dijo primero de Sí. Pedro. No, dije así. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, ahora sí estoy mencionando a Pedrito. Segunda epístola. En la segunda Pedro. epístola, o sea, segunda carta, que es lo mismo, Ajá. del apóstol Pedro, capítulo 1. Ahora, ¿Qué pasó? ahora. Ya se equivocaron otra vez. La segunda epístola. Epístola o carta, como quiera ponerle. Póngale carta si gusta, es lo mismo. Segundo de Pedro, ¿no? Segundo de Pedro, 19 al 21 capítulo 1. nos indica que las profecías de interpretación. Pedro. Capítulo 1 al Apóstol 10. Pedro. Dice capítulo 1. Capítulo Ajá. 1, versos 19 al 21. Al 21. Al 21. Versos 19 al 21. Capítulo 1. No, No. capítulo 1, Sí, Los versos versos, 19 los al versículos 21. son 19 y 21, ¿no? Sí. Bueno, Correct. nos indican Yes, very. nos indican Nos indica. que las profecías no son de interpretación privada o voluntad humana. Profecías. Nos indican que las Profecías no son de interpretación privada o voluntad humana. no son nos indican que las Que nos sirvió. profecías. Y dijo que no distorsión. A ver, ¿cómo va? Nos indican Vengativo que el hermano. no son de Interpretación privada. O voluntad interpretación humana. Privada. Interpretación privada o voluntad humana. Sí. Lo dice, O interpretación. Interpretación. lo dice Pablo, ¿no, pastor? Que toda profecía no fue por inspiración de No es traída por humana. voluntad humana. Muy bueno. El hombre. Ahora vamos a ver, poder estamos de lo hablando alto. aquí, el título era, ¿cuál título que les di ahorita? Guías para Guías para las entender profecías bíblicas. Ok. En la primer guía sería entonces, ¿ya lo pusieron en la primer guía? Bueno, Sí.
Entonces entendemos que la Biblia interpreta sus propios símbolos. La Biblia interpreta sus propios símbolos. La Biblia Interpreta sus propios símbolos. Sus propios símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, capítulo 1, Propios, ¿eh? Símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versos 13 y verso 16, por ejemplo, en Apocalipsis 1, versículo 13 y versículo 16, no es del 13 al 16, es versículo 13 y 13 y versículo 16. 16, exacto. Se describe al Mesías parado entre 7 candeleros. Se describe al Mesías parado entre 7 candeleros. Que son los 7 espíritus de Dios. Ahorita vemos. Y sosteniendo en su diestra 7 7 estrellas. estrellas. Las 7 iglesias. y Sosteniendo en su mano, o en su diestra, en su derecha. Ya ven como hablando de la Sí, de la derecha. derecha. Sosteniendo en su diestra, o sea, en su derecha, 7 estrellas. Todos 7, ¿no? 10. Ujú, el número perfecto. Sí. 7 estrellas. Ahora la pregunta, ¿qué simbolizan las estrellas y los candeleros? Hablando de que la Biblia interpreta sus propios símbolos. Espíritu de Dios. Bueno, vamos a verlo bíblicamente. No necesitamos adivinar o especular. Especular. La misma Biblia nos interpreta sus propios símbolos. Se interpreta sola. ¿Cómo es eso? Bueno, el verso 20 nos lo dice. Ubíquense en de Apocalipsis. Apocalipsis 1:20. El mismo verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha. Son las 7 iglesias. Ahora me detengo ahí un poquito. El El misterio. misterio, sí. El misterio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha. Vean ustedes, arriba decía en su diestra. Ajá. Y aquí ya lo remarca en mi mano derecha. Bueno. Y dice que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, Que has visto en mi mano. derecha. Y de los 7 candeleros de oro. O sea, aquí lo está explicando el mismo Jesús. Sí, de los 7 Sí. Los 7 candeleros de oro. candeleros. Lo explica Jesús y dice: las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, O sea, los de las 7 pastores. iglesias Candeleros de oro. de oro. Y luego dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los ministros. Estrellas. Exacto. Entonces, ahí los ángeles. Son los ángeles. Entonces ahorita yo sería un ángel. Sí. Sí. Amén. Es el número perfecto de Dios. Las Soy 7 un ángel porque estrellas son los soy, ángeles sí, de la. Ajá. los Los 7 pastores. ángeles de las 7 iglesias, quiere decir los 7 pastores de las 7 iglesias. Son los 7 Ajá. ángeles de Sí. las 7 Y iglesias. los Ajá. candeleros. Las de 7 la iglesias. iglesia. Ajá. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. ¿Sí? Lo explica solito. Exacto. O sea, recuerden que estamos viendo guías de cómo entender las profecías Misterio de las bíblicas. 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 Primero vimos cómo abordar las profecías. Ahora estamos viendo las guías que nos llevan a entender claramente las profecías
por medio de la misma explicación de la misma Biblia. de la misma palabra de Dios. Que allí es donde entonces entendemos que no, Siete iglesias. o más bien que sí hay muchos que malinterpretan las profecías, o sea, lo sacan de contexto el texto. Y para los pastores, Así es. ¿no? Así es. Más bien los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas, o sea, es una estrella es el pastor de la iglesia Ujú. y no un ángel, yo decía un ángel, no, es una ¿Qué le puse, estrella, Ángel? una estrella, bueno. Pero ahí Entonces, la dice, guía número 1 ya la conocen, Pastor. entonces, ¿no? Ya vimos que la Biblia no son traídas por voluntad humana. Y Pastor. la Biblia interpreta sus propios símbolos. Estamos viendo que la Biblia misma. Eso es para que entendamos cómo leer. Les he enseñado a todos ustedes a leer con profundidad. No a leer del corrido, no, porque no entiendes nada. Tienes que leer con calma y volverte a regresar si no entendiste qué dice esto. Ah, bueno, me vuelvo a regresar. Ver lo que está debajo de la Exacto. letra, ¿no? Exactamente. Eso es por medio del don del discernimiento. Todos deberíamos de tener el don del discernimiento. Porque recuerden, por ejemplo, cuando a Jesús le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas a todos ellos? Ah, bueno, es que a ustedes, la iglesia, les es dado conocer los misterios del reino de Dios. A ellos no. ¿Por qué? Porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Pero nosotros vemos y escuchamos. ¿Por Sí. qué? Porque Amén. tenemos la guía del Espíritu Santo. Y somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y sobre todo tenemos la guía del Espíritu Santo. Hablando de guías para entender las profecías. Ujú. La guía principal es la del Espíritu Santo. Bueno, Hermano, aquí Sí. donde dice, nos indica que la profecía no son de interpretación privada o voluntad humana, ajá. como que no podemos, bueno, la interpretación, que no es interpretación privada, ¿cómo es la interpretación privada? Bueno, el hecho de que tú creas, pues yo creo que es así. Pues me dijeron que es así. Sí. Pues dicen que es así. Sí, Esa es pero la eso- interpretación privada. Eso viene siendo imagina, Exacto. Ujú. ¿no? La interpretación es dada por Dios mismo, porque ningún ser humano puede decir, bueno, ni siquiera pueden saber qué va a pasar en 10 minutos. No, Entonces nadie. la interpretación Ni el obvio grupo. viene del mismo Dios. Privada. Exacto. Por eso el mismo Jesús, él sí sabe el futuro, el pasado, el presente y el futuro, y él te dice claramente, mira, las 7 estrellas que has visto en mis manos son Los ángeles. los 7 ángeles de las iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea, él mismo está interpretando, esa no es interpretación humana, es interpretación del Espíritu Santo. Porque Divina. todo es interpretado por el Espíritu Santo. Entonces por eso no es traída por mente humana ni por interpretación humana. Entonces aquellos que no interpretan la profecía tal así como está escrito, entonces esos están interpretando a su Es voluntad, interpretación humana. Humana. Por ejemplo, el hecho de que se dice que todo fue creado por Jesús, ¿verdad? La mayoría creen eso. Sí. Pero yo les he enseñado en la Biblia que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Adiós. En el siguiente texto, que es el 3 me parece, dice, y por él, ¿de quién estábamos hablando? Fueron hechas Sí, todas Dios. estas De cosas. Dios. Por él fueron hechas todas, no por Jesús. Ujú. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas. Así lo dice en Juan 1.1, ¿no es así? Que era Dios. Así es. Dios. No dice ahí que Jesús, pero dicen que Jesús fue el creador de todo porque dicen que Jesús es Dios, No, pues no. ¿sí? Entonces por eso la malinterpretación de esa profecía, Sí. ¿sí? Ahí es donde lo La están humanidad Exacto. de hombres, de, Ajá. Exacto. Entonces, que, entendamos bien esto. que, o sea, que no es Sí, yo tenía entendido eso de Inspiración divina. Por los, interpretación humana, pues, o sea, por no, los no hebreos, es del o hombre, sea, Ajá. judíos, o sea, que Sí. no es que estaba el templo, Textos donde malinterpretan o distorsionan, ¿verdad? Ajá. El texto bíblico y sacan de contexto todo y ya se malentiende. porque también hay 7 y hay 9. Sí. Por ejemplo, cuando dijo Jesús, tú vas a quedar hasta que yo venga. ¿A quién le dijo eso? Juan. Ah, Al discípulo amado.
tú vas a quedar hasta que yo venga. Y los discípulos le preguntaron, oiga, señor, ¿por qué dijo usted que va a quedar eso? Dice, bueno, si yo dije que este queda hasta que yo venga, ¿A ustedes qué? Como decían, ¿a ustedes qué les importa, no? ¿Verdad? Si les digo que Pues no, sí. ¿no? Y en efecto, Juan quedó hasta que Jesús vino. Ujú. ¿Cómo vino? Ya les he explicado esto. Sí. Que vino en algún ¿Cómo? lugar, pero no se presentó ahí. Bueno, Apocalipsis 1:1 dice claramente, Esta es revelación. esta es revelación que Dios le dio a su Hijo vino, pero envió a su ángel. No se presentó visiblemente porque no se hubieran cumplido las profecías, pero Ajá. sí vino a traerle esa revelación a su Ajá. ángel, y su ángel se la da a Juan por medio de visiones, por medio de sueños. Lo llevó por en medio de éxtasis. visiones. Sí, pero sí vino Jesús. Entonces Juan quedó hasta que vino Jesús. Eso no lo dice claramente la escritura, pero se deduce, porque Jesús no podía presentarse públicamente porque no se cumplirían las profecías, pero sí vino a traerle esa revelación que Dios le dio a su Hijo. Exacto. Dios se la da a su Hijo se la da a su ángel, y su ángel se la da a Juan, y Juan nos la da a nosotros, la iglesia, por medio del libro de Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Eso se deduce, no que esté escrito así en la Biblia, pero lo deduces por lo que lees en la Biblia. Ajá. O sea, no le metes ni le sacas, es que ahí está, pero no te detalla. Las profecías no te detallan. No te dice, mira, tal día, tal fecha, tal hora va a suceder. No. Nomás te dice, va a suceder esto, punto. Como ahorita. Y ahí entonces tenemos nosotros que meter nuestros 5 sentidos, la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. A ustedes, la iglesia, les he dado conocer los misterios del reino de Dios. Por esa causa entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar el cerebro y a meditar sobre lo que estás leyendo. Aquí dijo esto, y acá dice esto, y acá dice esto. Entonces ahora entiendo que esto lo dice por esto y esto y esto. Es un engrane. Como el hecho que de que embona. yo deduzco que el Espíritu de Dios se pone en el hombro derecho de Jesús, porque Dios le dijo a Jesús, ven y siéntate a mi diestra, Sí. ¿verdad? Y nuevamente ahora, como les digo, los ministros, los pastores, levantamos la mano derecha por la autoridad de nuestro Padre Celestial. ¿sí? La bendición. Exacto. Entonces la mano derecha es la que se levanta, y ya lo acabamos de leer ahorita, la mano derecha simboliza en la profecía poder y autoridad. Poder y autoridad, que es lo que se le dio a Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Salió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso lo deduzco por lo que leo en la Biblia, no que yo lo invente. Pero muchos dicen, no, hermano, es que eso no dice en la Biblia. Tienes que pensarlo por lo que lees en la Biblia. Por ejemplo, el texto donde dice, la Biblia no lo dice como tal de que seremos limpios por la palabra, Así es. pero se deduce No, sí lo dice. Eso Por- sí lo dice. por Jesús. Sí, eso sí lo dice porque recuerda En el arrepentimiento, ¿no? Jesús les dice claramente a los apóstoles, ustedes ya son limpios por la palabra que les hablé. Mira, fíjate el Sí, texto. sí dice. Fíjate el texto. Y luego dice, entre más conocimiento, Fíjate el te vas texto. limpiando. Ustedes ya son limpios por la palabra que les hablé. Juan 15, 3 al 5. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. 15, ¿qué? Mm, Ahí está. Juan 15. 3, 5. ¿Sí? Entonces, ya quiere decir que deduces que si la palabra limpió a los apóstoles, A nosotros pues la también. palabra es la palabra, ¿no? Entonces también me limpia a mí, porque los apóstoles eran seres humanos. Sí, porque no miente. Y los apóstoles eran hijos de Dios, yo también soy hijo de Dios, también soy humano, entonces la palabra también me limpia a mí. Eso lo deduces, ¿no? Ajá. No que esté escrito, bueno, a Ignacio también lo va a limpiar la palabra, y a Luis, y a Rubén, y a Efi. No está escrito así. A Pero Rubén le habló todas estas palabras que te hablan. Cumplirá. si no estuviera aquí Rubén, Apocalipsis también. Eso lo trae Dios. Muchos Pero ve y luego lo ya está, dice pero ve. en Apocalipsis, lo dice Daniel. Muchos serán limpios, limpiados y emblanquecidos por medio de la palabra de Dios. Ajá. Está sencillo. Hay más citas. Entonces, nuevamente, eso es leer con profundidad. O sea, irte al fondo. Ese es su clavado. Exacto. No nomás leer superficialmente, porque no más. Sí, porque tienes que ver abajo de la letra. Exacto. Bueno, entonces ahora vamos a ver la guía número 2. Ya vimos la guía número 1, ahora la guía número 2.
En el título de la guía número 1 decía, la Biblia interpreta sus propios símbolos, ¿verdad? Ese es el título de la guía 1. El título de la guía 2 dice, entender la secuencia del tiempo profético. Entender la secuencia del tiempo profético. ¿Qué es secuencia? Entender la secuencia. El orden, ¿no?